no en el colapso en el cual ya vimos los egipcios, a que a través de los Babilonia era un pueblo que literalmente era un pueblo muy agresivo, que sí tenían un gran conocimiento, pero no realmente no amaban el arte, no respetaban realmente el sacerdocio. Ya vemos que Moisés aprende el sacerdocio en Egipto, lo termina de afinar con su suegro y lo termina de iniciar con el Dios de la montaña, con el Eterno, con Yahweh, donde se aparece la zarza, ¿verdad? Y vemos todas estas temáticas que van ligadas entre sí, como la historia nos sigue ligando unas entre sí. Y bueno, la historia de Orfeo prácticamente va es mucha la relación. Si la vemos a este personaje que dice que tocaba su lira sobre los astros, renaciendo del inframundo, de los infiernos, un personaje mítico, legendario. También si lo vemos, hay mucha relación con el personaje de Lucifer, donde se dice que Lucifer era el principal director de la música en los universos, y también habla de que Lucifer fue literalmente formado a través de martillo de hierro. Habla el libro de Isaías, Jeremías, hablan sobre la creación de Lucifer, que fue fundado como el oro mismo. Y realmente hay mucha similitud entre estos dos personajes. La lira prácticamente es un candelabro de 6 picos. Y bueno, según los relatos, cuando tocaba su lira Orfeo, los hombres se reunían para oírlo y hacer descansar sus almas. Así enamoró a la bella Eurídice y logró dominar el terrible Cerbero. Cuando bajó al inframundo e intentar resucitarla, Orfeo era el origen Cracio. En su honor se desarrollaron los misterios órficos, rituales de contenido poco conocido. Bueno, no hacen mención a Orfeo, Ormeo e Isodo, pero era conocido en la época de Íbico, 530 años antes de Cristo, y de Pidaro, 442 antes años de Cristo. Se refiere como el padre de los cantos. ¿Qué similitud hay entre Orfeo y Lucifer? ¿Qué similitud hay? Y haciendo una mención hacia este candelabro de 6 picos, se dice que se cuenta la leyenda que los dioses venidos de las estrellas, o estos personajes, estas deidades, nos dejaron la mitad, y que la otra mitad se mantiene en el cosmos, en las estrellas, y que algún día esas dos piezas, esos dos eslabones perdidos, se iban a unir en uno solo. Y bueno, desde el siglo IV antes de Cristo en adelante fue considerado como uno de los principales poetas y músicos de la antigüedad, el inventor de la cítara, y quien añadió 2 cuerdas a la lira antes. La lira tenía 7 cuerdas, la lira de Orfeo 9 de honor. A las 9 musas, con su música, Orfeo era capaz no solo de calmar las bestias salvajes, sino incluso de mover árboles y rocas y tener el curso de los ríos. Como músico célebre, fue uno de los argonautas en busca de
bellocinio de oro. Se le supone como uno de los pioneros civilizadores, habiendo enseñado a la humanidad las artes de la medicina, la escritura y la agricultura. En su aspecto más conectado con la vida religiosa, fue augur y profeta, práctico de las artes de la magia, en especial la astrología. Fundó o hizo accesible muchos cultos importantes como los de Apolo y Dionisio. Instituyó ritos místicos tanto públicos como privados. Prescribió rituales iniciáticos y de purificación. Se dice que visitó Egipto y que allí se familiarizó con los escritos de Moisés y con la doctrina de una vida futura. De acuerdo con la tradición más conocida, Eagro, rey de Tracia, y Musca Calíope fueron los progenitores de Orfeo, así como Marcías, Lameno, Lino y otras versiones afirman que su madre era Clio. Según otras fuentes, su padre no era Eagro, sino Apolo. Sus últimos, el más coherente con la convocación de Orfeo. Este dios, que es el dios de la música, Orfeo, comprendió la música de Lino y de Apolo, que fue también su amante y quien entregó su propia lira fabricada por Hermes con el caparazón de una tortuga como un presente de amor. Ya hemos hablado de Hermes. Se dice que este Orfeo, la leyenda cuenta de que este dios, mitad dios, mitad humano, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, el iniciado, el propulsor de Egipto, se dice que le hace un regalo y que le regala este caparazón de tortuga a Orfeo, este emblemático personaje conocido como el propulsor de la música, el que abrió estados de conciencia, que venía a abrir estados de conciencia al ser humano, y que era un mitad dios y mitad humano. Y si vemos a través del tiempo, ¿quién fue el primer ser humano en tocar la arpa? ¿Quién fue el primer ser humano en tocar el arpa? Pues fue Jubel. Jubel, descendencia de Caín. Jubel fue un personaje que se dedicó a tocar el arpa, a crear instrumentos de cuerda, pero el primero que creó fue el arpa y después el tamboril. Y se dice que la música abre estados de conciencia, ya sean para llevarte a un caos o llevarte a un nivel superior. Hoy en día está muy de moda la ayahuasca, una hierba prácticamente tomable por los nativos de Mesoamérica, una hierba legendaria que los ancestros aztecas, mixtecas, toltecas ya tomaban este tipo de cosas naturales para elevar y ascender a los mundos superiores. Pero hoy en día se ha descubierto una forma, a través del sonido, a través de la vibración, en que el ser humano no tendría que tomar ningún medicamento, ninguna droga,
ninguna hierba, solamente a través del sonido. Y se ha hecho experimentos por diferentes universidades como Stanford, Harvard y otras universidades en Inglaterra, pero la sede está en Texas, donde ellos dicen que a través de un sonido muy peculiar el ser humano puede alcanzar estados alterados de conciencia, donde ha habido testimonios en donde estos personajes han tenido viajes astrales, han podido ir a visitar a familiares y literalmente les han dicho de qué color es el cuarto, de qué color de ropa se pusieron ese día, qué hicieron y qué estaban soñando. Así de increíble está esto. Y regresando a la historia de nuestro legendario personaje, a pesar de su origen tracio, Orfeo se unió a la expedición de los argonautas. Él marcaba el ritmo de los remeros y protegió a sus compañeros de las sirenas con una música. Estas vivían en la isla Antemosea y cantaban hermosas canciones que atraían a los marineros hacia ellas. Entonces devoraban. Cuando Orfeo oyó sus voces, sacó su lira y tocó su música, que era más bella que la de ellas, tapándola y ahogándola. Butes fue el único que no pudo resistir los cantos de las sirenas y se lanzó al mar para nadar hacia ellas, siendo salvado por la diosa Afrodita. Bueno, Burfes era un personaje que se cuenta que era un amigo de este personaje Orfeo. Y hablando sobre esta temática de las sirenas, ¿realmente existen las sirenas? ¿Realmente existen las sirenas? Bueno, hay un texto en un pasaje de una tribu muy legendaria en África, donde hablan sobre un dios pez, un dios pez que salió de la profundidad de los mares y vino y les enseñó el cultivo. Este dios pez dice que les enseñó a cómo trabajar la tierra, porque estos personajes realmente no sabían cómo trabajar la tierra, cómo hacerla fructífera. La tierra estaba ahí, pero era una tierra estéril. Y entonces se dice que cuando este dios pez sale de las profundidades del mar y les enseña a estos personajes a cómo trabajar la tierra, empiezan a ser fructíferos, y hasta hoy en día esa civilización, esas aldeas siguen ahí en pie, y esas leyendas siguen en pie. Como la leyenda de Quetzalcóatl, el dios venido de las estrellas que les trajo el maíz a los aztecas. Y así mismo este dios pez se dice que apareció y volvió a la mar, y se dice que este dios pez se les presentaba ciertos ciclos de tiempo, ciertos tiempos lunares, y se dice que ellos tuvieron un contacto con este dios pez, y se dice que había personajes místicos que esperaban y cuidaban de este dios pez, y si lo vemos en muchas civilizaciones hablan de un mundo acuático, de un mundo como lo que es la Atlántida, un mundo tan mencionado como el mundo del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los aviones se desaparecen, los barcos? ¿Por qué no hay señal de radar? ¿Por qué no hoy en día, con la gran tecnología que tenemos, no hemos podido descifrar estos misterios? Y bueno, se ha visto